Hola chicos, hoy vamos a ver cuáles fueron algunas de las características principales que tuvo la Gran Guerra. No vamos a ir en cuestiones enfocadas bien específicas de cada bando, cada batalla, cada cuestión, eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, estas son cuestiones generales que hacen o son características que se pueden apreciar, se pueden ver en toda la confrontación, en todas sus dimensiones. Bueno, en un primer momento vamos a empezar recordando cuáles fueron los bandos que estaban enfrentados. El bando de los aliados, que tenían principalmente a Rusia, Francia, Gran Bretaña. Cuando digo Gran Bretaña es toda la Commonwealth, porque también hubo soldados de Australia, de Nueva Zelanda, de Canadá, de Sudáfrica, de la India, lo mismo con Francia, de todas sus colonias. Bueno, a Italia también podemos estar dentro de este bando, que entró en el 15, y por el otro bando, el bando de las potencias centrales, tenemos principalmente a Alemania, al Imperio Austrohúngaro y al Imperio Otomano. Bien, entonces recuerden, la guerra comenzó en el 14, como habíamos visto, y una de las primeras características, también ya la habíamos explicado en alguno de los videos anteriores, es que era una guerra esperada por las naciones. ¿Se acuerdan de esta paz armada? Que, bueno, por las dudas, yo no quiero la guerra, pero por las dudas se empieza a fabricar más cañones. Además, bueno, esto es una gran teoría que existe también dentro de la teoría económica, que se plantea que, bueno, y de hecho a Estados Unidos le vino sirviendo desde hace muchísimo tiempo, que cada vez que la economía está estancada, como en un contexto como el de ahora, por ejemplo, siempre se plantea que una guerra moviliza muchísimo la economía. Moviliza muchísimo la economía. Por ejemplo, vamos al caso de la Gran Guerra. Bueno, yo por las dudas fabrico cañones. Pero para fabricar cañones le tenés que dar trabajo a los tipos que laburan en la fábrica de cañones, a los que trabajan recolectando la materia prima, a los que trabajan en el combustible, que llevan el combustible a la fábrica de cañones, a los transportistas que llevan los cañones hasta la armería o lo que sea. O sea, vos le das trabajo a un montón de personas. La industria bélica motoriza un montón la economía. Entonces, los países, por todas las dimensiones que estudiamos anteriormente, estas grandes potencias esperaban esta guerra. Era una guerra esperada por estas naciones. Segunda cuestión, fue la primera. La primera fue considerada una guerra de masas. A lo mejor la guerra napoleónica también se lo puede ver, pero solamente por algunas naciones, sobre todo Francia. Pero la Gran Guerra fue la primera guerra masiva. Se movilizaron millones de personas, millones, cientos de miles en todas las potencias, en todas las naciones involucradas. Movilizaron cientos de miles, millones de personas. Murieron millones de personas en total. Fue una verdadera guerra de masas. Cada batalla... las batallas más importantes, no sé, la batalla del Somme, Verdún, bueno, Ypres, Galípoli, Tannenberg en el frente oriental. Estamos hablando de batallas en donde a lo mejor en pocos días, en 4 o 5 días, morían 1 millón de personas, 500.000 por cada bando. Bueno, no sé si en 5 días, un poco más, en algunos meses, porque cada ofensiva iba tardando un poco de tiempo hasta que se reagrupaban las fuerzas y se volvía a atacar. Pero estamos hablando que en 1 o 2 meses podían morir 1 millón de personas. Es una locura, son cifras que nunca antes la humanidad las había visto en tan poco tiempo. Entonces fue la primera vez, considerada la primera guerra de masas, donde participó la nación toda, ya sea formando parte del ejército o quedándote en tu país, pero trabajando para poder ganar la guerra. Ya vamos a ver esta cuestión. Próxima cuestión importante, también próxima característica, fue una guerra de posiciones. ¿Qué significa una guerra de posiciones? Lo explico simplemente, existen... guerras de movimiento y guerras de posiciones. Una guerra de movimiento es una guerra amplia, una guerra en donde yo, bueno, me muevo mucho, trato de movilizarme para sobrepasar a mi enemigo y tratar de ganar más terreno y tratar de ganar las batallas moviéndome mucho. Es una guerra de movilidad. Una guerra típica de guerra de movilidad fue la Segunda Guerra Mundial, que ya la van a tener que estudiar. En la Primera Guerra Mundial, como todavía no existían vehículos que viajan a mucha velocidad, no existía tanto desarrollo tecnológico para poder ir tan rápido, la principal tracción, o sea, la principal cosa que hacía mover a los artefactos, ya sea las armas, a las provisiones, absolutamente todo, era tracción a sangre, ya sean seres humanos o principalmente caballos.
Algunos plantean que murieron la misma cantidad de caballos o más caballos que personas en la Primera Guerra Mundial, porque eran los que tenían que tirar los cañones, tirar las ambulancias, tirar las carretas, tirar las municiones. Tremendo. Hay una película que es increíble, es increíble. Se llama, la tradujeron como Caballo de Batalla. En inglés se llama Caballo de Guerra. No, es tremenda. Véanla, mírenla. Esa película, creo que estuvo, no sé si estuvo, o sea, estuvo nominada a Oscar seguro, no sé, creo que ganó algunos Oscars, no recuerdo. Pero no, es increíble. Es increíble. Si puedo después les mando algunos, les paso algunos pasajes si encuentro por internet. Pero bueno, continuemos. Entonces, la Primera Guerra Mundial, al no tener una definición rápida como los países esperaban, cuando empezó la guerra, los países planteaban que la iban a ganar rápido. Tanto los alemanes como los franceses o los británicos decían: esto lo ganamos rápido, lo vencemos fácil, empieza en agosto y para diciembre estamos en casa festejando la Navidad. Entonces creían que iba a ser una victoria rápida, pero fueron dos megapotencias cada uno de los contendientes que chocaron con una gran cantidad de fuerza, y ninguno se podía sacar ventaja. Entonces, al no poder superar rápido a su enemigo, se convirtió en una guerra de posiciones. ¿Qué significa una guerra de posiciones? Se cavaban trincheras. Las trincheras son una línea en la tierra, que, no sé, las personas deberían medir unos 70 promedio. Las trincheras deberían medir un poquito menos de 2 metros. Son agujeros en la tierra, son grandes líneas como si fueran una especie de hormiguero con cielo descubierto, y los soldados, había una trinchera de un lado y otra trinchera del otro lado. Y los soldados vivían adentro de esa trinchera, o sea, vivían ahí, comían ahí, dormían ahí, iban al baño ahí, no podían salir de esa trinchera para nada, porque cualquiera que asomaba la cabeza lo estaban mirando, vigilando desde la otra trinchera, y un francotirador hacía que esa persona deje de respirar. Entonces eran meses, años ahí en esa trinchera, en un agujero en la tierra. Estamos hablando de cientos de miles de personas en un agujero lineal así en la tierra, en trincheras de kilómetros y kilómetros de distancia, en condiciones saludables pero inhumanas, completamente inhumanas, como se vivía en esa trinchera. Y en el medio, o sea, esto es por los dos bandos, de los dos bandos. Y en el medio de esa trinchera estaba lo que se llamaba la tierra de nadie. La tierra de nadie que cualquier cosa que pase por ahí, caminando o volando, lo que sea, chau, dejaba de existir. Era el lugar completamente bombardeado, completamente aniquilado por las armas automáticas. En la tierra de nadie, lo único que sobrevivía en la tierra de nadie eran los alambres de púa. Nada más, no existía, había alambre de púas y cráteres lunares, que eran los cráteres que generaba la artillería. Nada más. Era tremendo. Una guerra de posiciones, es una guerra estancada. Por eso fue una guerra que duró tanto tiempo. Se esperaba que iba a durar pocos meses y terminó durando 4 años. Una banda de tiempo. Próxima característica, bueno, también relacionada con la cuestión armamentística. Fue una guerra en donde cada una, la ingeniería y la tecnología estuvo a disposición de la guerra en todas las naciones. De hecho, es una guerra que se empezó peleando con solamente armas de fuego manuales, es decir, que cada vez que se dispara un solo tiro. Y también empezaron a desarrollarse ametralladoras. En la Primera Guerra Mundial se creó el tanque. En la Primera Guerra Mundial se cambió el Zeppelin, que es un globo aerostático gigante, enorme. Se cambió el Zeppelin por los primeros aviones. Los primeros aviones eran de papel, no de papel, pero eran de tela y de madera, y llegaban a volar cerca de 80 km por hora, más o menos. Ya cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los aviones ya volaban a más de 200 km por hora, 200, 300 km por hora. O sea, fue un avance tecnológico importantísimo. Fue un avance tecnológico, toda la industria y todos los ingenieros pensando en cada vez cómo construir mejores armas, y armas más destructivas para poder ganar la guerra, en vez de utilizar ese tiempo, esa energía, en poder buscar, no sé, como podemos estar utilizando hoy en día para
para buscar la vacuna de coronavirus, se la utilizaba ese tiempo, ese dinero, esa industria, las mentes más brillantes del mundo estaban pensando en cómo producir armas para destruir al enemigo. O sea, eso era la Primera Guerra Mundial. Y repito, ya vamos a llegar a la segunda. Próxima característica, y esto es fundamental, la economía de guerra.